En el día de hoy estaremos caminando por el camino a la sabiduría, donde tendremos a dos grandes representantes de la era presocrática, como lo es Tales de Mileto y Zenón de Lea. Con ustedes, nuestro reportero Roger Gómez. Muchas gracias, Luis. Bueno, entonces en el día de hoy vamos a hacer un par de preguntas sobre los exponentes matemáticos Zenón de Lea y Tales de Mileto. A continuación, vamos a preguntarle, iniciando con Ronald, sobre Tales de Mileto, ¿quién fue? Buenos días, yo estaré a cargo de responder las preguntas sobre Tales de Mileto. Respondiendo a la primera pregunta, Tales de Mileto fue un filósofo matemático, geómetra, físico y legislador griego que nació en Mileto, Turquía, en el año 624 a.C. y murió en el 546 a.C. Es considerado uno de los sabios griegos y filósofos que más ha marcado la historia de la filosofía, ya que fue el primero en decir que la tierra flota sobre el agua y por ello lo consideró el origen de todas las cosas. Vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa jonia, hoy Turquía. Aristóteles lo consideró el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron Anaximandro, su discípulo, y Anaxímenes, discípulo de Anaximandro. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia. No se conserva ningún texto suyo y es probable que no dejara ningún escrito a su muerte. Ok, muchas gracias. ¿Y cuáles han sido sus aportes? Dentro de los principales aportes de Tales tenemos que es considerado el primer filósofo precisamente por haber sido el primero en intentar dar razón de la estructura y formación del universo. Tales también aportó que formula el principio de semejanza, lo que favoreció el desarrollo de las matemáticas y geometrías. Fue el fundador de las matemáticas y geometría en Grecia. Fíjate que esa historia de semejanza cuenta una anécdota Tales de Mileto en la cual dice que le fue a Egipto, a las pirámides, y en el cual viendo las pirámides y la sombra de las pirámides, dedujo Alcanzaba a medirla con gran precisión. exactamente. Esa es una de las tantas hipótesis que hay de cómo él hacía sus fórmulas y cómo se le ideaba. Ok, muchas gracias a ti, Darío, por tu participación. Seguimos con Ronald. Para finalizar, haremos la siguiente pregunta. ¿Qué corriente de pensamiento inició Tales? Tales de Mileto fue capaz de predecir un eclipse y estimó el tamaño de la luna respecto al Sol. Se cree que fue uno de los primeros pensadores en utilizar el pensamiento deductivo. Gracias. Gracias. Bien, entonces seguimos con el compañero Darío Yerenes y daremos preguntas acerca de Zenón de Lea. Iniciaremos con la más básica. ¿Quién fue Zenón? Sí, muy buenos días, mi nombre es Darío Yerenes. Zenón de Elea fue un filósofo matemático griego nacido en Elea, en su antigua ciudad de Magma, Grecia, alrededor de los 490 años antes de Cristo. Alrededor de Parquímedes, de Parquímedes y otros filósofos influyentes de la era, sabiendo que sus aportes eran necesarios a través de sus paradojas. Así es, y bueno, eh, ¿cuáles han sido sus aportes dentro de las matemáticas? Zenón de Elea tuvo una perspectiva de lo que fue el espacio. Como tal, sus aportes conllevaban la continuidad, que la continuidad simplemente pensaba que todo era infinito. Y entre estas formas de expresar el infinito, usara paradojas como tal, y en vez de fórmulas, y entre estas paradojas se encontraba la más antigua o la más fundamental, que fue la de la tortuga y Aquiles.
Esto así es. ¿Y cuáles han sido esas paradojas? ¿Qué son esas paradojas, Juan? Más bien. Esas paradojas fueron el mecanismo que usó Zenón de Lea para expresar la concepción del infinito. Como ya lo dije, en la de Aquiles y la tortuga expresa que si pones una tortuga a 100 metros de Aquiles y Aquiles corre para alcanzarla, cuando Aquiles llega a los 100 metros, la tortuga se habrá movido mayor distancia. Y cuando Aquiles quiera alcanzar otra vez la tortuga a esa distancia, la tortuga ya se habrá movido a más distancia, creando como tal una paradoja de movimiento continuo o continuidad infinita del espacio. Exacto. Bueno, entonces finalicemos con la siguiente pregunta que dice, ¿cómo se relaciona la teoría de Zenón de Lea en la práctica docente? La teoría de Zenón de Lea sobre el conocimiento como tal, la continuidad del conocimiento se aplica hasta en la actualidad, ya que como docentes el conocimiento es infinito, se puede llevar a un punto donde se cree que se tiene razón, pero se puede ampliar más como tal. La teoría como práctica docente se aplica diariamente, ya que el docente tiene que estar siempre indagando, investigando y nutriéndose más con el conocimiento que el cual no se puede abarcar de todo. Ok, muchas gracias, Darío, Ronald. Muy interesantes sus respuestas, de verdad. Entonces, a continuación, nos dejamos con el compañero Luis Estrada. Con ustedes finalizamos la historia de estos dos grandes pensadores. Recuerden que Tales de Mileto nos enseñó cómo calcular la altura de las cosas con solo la sombra. Y Zenón de Lea nos puso a pensar más allá del infinito. Fue un placer. Recuerden que les habló Luis Estrada y nos veremos en un nuevo episodio. Muchas gracias.